Bienvenida, bienvenido al podcast de Desconocidos, el espacio donde las ideas se transforman en acción. Emprende, innova y crece con nosotros, porque en este podcast profesionalizamos el emprendimiento. Hola, muy buenas tardes, queridos amigos, compañeros, emprendedoras y emprendedores de Desconocidos. Estamos de regreso, esta es la segunda temporada y el día de hoy, como se los hemos prometido, íbamos a regresar con invitados muy especiales. Nos acompaña, claro que sí, la coanfitriona de este podcast, Yuritzin Pacheco, y el día de hoy tenemos como invitada a la doctora Erika Nayeli Hernández. Erika es doctora en Derecho y Globalización por la Universidad Autónoma del Estado de Morelos, ex becaria CONACYT con estancia de investigación en la Universidad de Educación a Distancia de Madrid, España, Universidad Complutense de Madrid, España igual, Universidad de Bolonia en Italia, Universidad de Salerno en Italia, es socia fundadora de Contrato Online y se ha desempeñado como directora general de la misma. Es profesora universitaria a nivel licenciatura y posgrado de universidades públicas y privadas de la Ciudad de México, Morelos y Querétaro. Es profesora invitada en las universidades Complutense de Madrid, España y Universidad de Salerno, Italia. Certifica en gestión y resolución de conflictos, habilidades de comunicación y técnicas de mediación por la Universidad Complutense de Madrid. Certificada en capacitación de mecanismos alternos de solución de conflictos por la Universidad de la Gran Colombia. Y capacitadora externa de la Secretaría de Trabajo y Prevención Social. Conferencista nacional e internacional y autora y coautora de los libros Manual de Contratos, Contrato Electrónico, el documento que está revolucionando el sistema jurídico. Ha recibido reconocimientos por su desempeño académico y profesional, especialista en contratos, negociaciones y tecnología, y aunque no lo había puesto en la semblanza, también es miembro de la ESIEN de la ACEM. Doctora Erika, un gustazo tenerte aquí en este podcast. La realidad es que ya se estarán imaginando, si su empresa se llama Contrato Online, ¿de qué vamos a hablar el día de hoy? De contratos. Exacto. Y la realidad es que estuvimos pensando mucho en hacer este podcast, en buscar como una forma de poder transmitirle a los emprendedores cosas que fueran necesarias. Y, doctora Erika, ¿por qué es importante que los emprendedores consideren los aspectos legales desde el inicio de sus proyectos? ¿Por qué es importante esto? Bueno, primero los saludo, muchas gracias por invitarme. Gracias a Jorge, a Yuri y por supuesto a todos los que están escuchando o que van a escuchar este podcast de Desconocidos. Y pues la realidad es que a veces como emprendedores nosotros tenemos como cierto presupuesto, ¿no? Y ese presupuesto es como muy, pues a veces escaso, no sabemos dónde ponerlo y cuándo va a ser o cuál es el lugar idóneo para utilizarlo. Y uno de ellos son los aspectos legales. A veces como emprendedores lo dejamos de lado, ¿no? De, bueno, pues empiezo a trabajar y los contratos no los hago. Empiezo a operar, monto mi página y así como está, pues vamos trabajando. Entonces creo que una de las cuestiones más importantes para los emprendedores van a ser las cuestiones legales porque lo consideramos que es proteger tu empresa. Los contratos y los documentos legales que más adelante vamos a platicar son preventivos. O sea, a veces creemos que como no hay un problema, pues no pasa nada. Pero la realidad es que en nuestra cultura a veces la prevención es bien complicada, ¿no? Entonces, el tener en el radar en los documentos legales, toda la parte de la estructura legal es súper importante para el emprendedor. Y, por ejemplo, ¿qué características distingue? Porque digo, al final yo puedo agarrar y decirle a ChatGPT, rífate el contrato, ¿no? Pero supongo que debe haber como algo en particular que digas, bueno, este contrato está decente, este contrato, híjole, le hace falta mucho, o este contrato de plano, emprendedor, híjole, no lo ocupes, por favor. Porque digo, creo que hasta en eso nos podemos dar un disparo en el pie, ¿no? Con los propios contratos. Sí, la verdad es que los contratos son, o sea, es un arma de doble filo. Porque si es un muy buen contrato, pues entonces obviamente te va a ayudar, ¿no? También depende de quién lo redacte. Pero si es un mal contrato, pues te das tú un balazo en el pie, ¿no? Porque realmente te estás atacando a ti mismo. Ahora, con el uso de la tecnología, muchos abogados pues estaban como con este temor, ¿no? De, oye, nos vamos a quedar sin trabajo porque ahora ChatGPT te hace todo y pues ahora, ¿qué voy a hacer? La realidad es que, desde mi perspectiva,
la inteligencia artificial es una herramienta operativa, pero el operador pues tiene que tener el conocimiento de lo que te está dando. Entonces yo le puedo pedir un contrato, no sé, de prestación de servicios, pero a veces ChatGPT pues obviamente no me va a dar todas las herramientas que yo necesito. Entonces sí, hasta nosotros lo utilizamos, pero lo que hacemos es personalizar. Creemos que los contratos es un traje a la medida para cada empresa, para cada emprendedor, para cada negocio, porque aunque todos, o vamos a pensar, 3 empresas hacen exactamente lo mismo, vamos a pensar contabilidad, arquitectura, todo esto, lo hacen o la prestación del servicio es diferente, es personalizado para cada uno, reciben pagos de forma distinta, tienen obligaciones diferentes, garantías, entonces es como ese traje a la medida y a veces, pues tú lo has vivido, ¿no? Y justo me lo comentabas, de que se crea la página web y es como, ¿y ahora qué le pongo, no? Ah, pues pone la política de términos y condiciones de la competencia y también el aviso de privacidad, porque se parece y hacemos lo mismo, ¿no? Y creemos que eso es lo correcto. El problema es que cuando ya viene un problema, a veces es como de, oye, ¿ya te diste cuenta que en esa política habían puesto la jurisdicción de, no sé, Ciudad de México y tú estás en Querétaro? Y a veces ni siquiera lo leen, ¿no? Entonces, creo que es esta personalización que necesita cada una de las empresas para entender, pues, las necesidades de cada uno. Y creo que en esta parte es muy importante, ¿no? Por lo que mencionas, o sea, no personalizamos o creemos que cualquier cosa es distinta y no, todos necesitamos como ese traje a la medida. Y creo que es importante conocer o saber cuáles son los contratos principales que como emprendedores deberíamos tener. Sí, creo que eso es bien importante. Primero, bueno, justo lo que decías, ¿no? Saber esta personalización que tenemos cada uno de nosotros. Antes no lo entendíamos y sin embargo ahora nos han dicho de, oye, es que creo que lo que más me interesa es que yo te platique mi problema y tú me digas si está bien la idea que yo tengo, ¿no? Porque a veces es como, quiero un contrato laboral y ya que revisas, no, mira, ¿para qué es uno de prestación de servicios, no? Quería platicar con alguien. Ahora, las empresas hoy en día se dividen, o bueno, siempre lo han hecho, generalmente son ya sea de servicios o de productos, ¿no? Que son como las grandes ramas que nosotros tenemos. Y aparte van a tener una operación interna y una operación externa, pero hoy lo que los diferencia es que esa operación interna o externa ya va a ser también digital o en establecimiento físico, dependiendo el tipo de servicio o el modelo de negocio que tengan o incluso lo tienen hasta combinado. Entonces, en el caso, por ejemplo, de los contratos que son, pues digamos, de operación interna, pues van a ser todos aquellos contratos que necesitas para operar. Vamos a pensar en un establecimiento físico, ¿no? Desde los contratos de arrendamiento que tienes en el inmueble, desde los contratos laborales o de prestación de servicios con tus colaboradores, políticas de privacidad, todo, por ejemplo, contratos de confidencialidad, todo lo que manejas de forma interna para que tú operes, desde los suministros que tengo, cómo operamos, todo ello. Y después la cara con el cliente, ¿no? Que es pues los contratos de operación externa, mi carta de presentación, que es mi contrato de prestación de servicios, podría ser, por ejemplo, vamos a pensar contratos que tienen que ver con la naturaleza o el objetivo de mi empresa, ¿no? Si me dedico en el caso de una inmobiliaria, pues todos estos contratos especializados para esa área. Y luego tenemos la parte digital, donde viene otra vez la operación interna, ¿no? ¿Quién es el que va a tener el soporte de mi página? Voy a tener tiendas en línea, o sea, ¿cómo voy a operar todo desde la parte interna? Y luego otra vez la parte externa, ¿no? Mi política de términos y condiciones, mi aviso de privacidad, política de cookies y todo lo que necesito. Y también es bien importante dónde es que yo voy a operar. Hay empresas que están creciendo mucho y de pronto dicen, oye, bueno, yo ya tengo las regulaciones mexicanas. Sí, pero ahora quiero entrar a España. Y entonces, como ya hablamos de la Unión Europea, pues ahora tienes que hablar de políticas de cookies e ir como viendo toda esa estructura para estar bien protegido en todas las áreas en las que vas a operar, ¿no? Sí, creo que es importante esta parte, pero por ejemplo, si es alguien que apenas va iniciando, ¿cuáles crees que sí o sí son necesarios o indispensables que tenga? Creo que el primero sería su carta de presentación con el cliente. O sea, por ejemplo, si me dedico a prestación de servicios, va a ser mi contrato de prestación de servicios. Creo que es con el primero que nosotros tenemos que empezar.
si voy a ofrecer, voy a pensar, ¿no? Consultorías jurídicas, consultorías contables, dependiendo, ¿no? Ese va a ser mi carta de presentación, para que el cliente sepa qué le estoy ofreciendo, cuáles son las garantías, cuál es la política de pagos, todo, absolutamente todo. Entonces creo que sería el contrato principal, es el que regula el objeto de tu empresa. O sea, lo que tú te dedicas, ese es el primer contrato que tienes que hacer. Ya después, pues bueno, vienen las operaciones internas y todo lo demás, ¿no? Pero es la carta de presentación. Y si solo tus servicios son en línea, pues entonces tu política de términos y condiciones. La cara que le das al cliente, creo que eso es bien importante, porque a veces seguramente les ha pasado, ¿no? Que te metes a una página web y dices, ah, está bien padre, pero si te doy comprar, ¿cuáles son mis derechos y mis obligaciones, no? Y es esa política de términos y condiciones donde le das la cara al cliente. Muchas gracias. La verdad es que creo que estas dos son indispensables, porque justamente es una forma de cómo ambos, tanto el cliente como nosotros, nos podemos proteger a que, pues yo te prometí esto y esto es lo que voy a cumplir, no más, no menos, y así el cliente tampoco puede llegar a pedir más de lo necesario o menos de lo necesario. Sí, justo, ¿no? Incluso si hay algún tipo de problema y no tenemos ningún tipo de documento o algo que hayamos firmado, o por lo menos una política de términos y condiciones donde le damos clic, pues ajá, nos estamos peleando de algo que nunca pactamos. Es como, oye, pero es que los reembolsos, bueno, es que nunca se habló de reembolsos, ¿no? Incluso aquí en México, pues la Profeco regula ciertas actividades comerciales que sí o sí tienen que tener su registro del contrato, ¿no? Que son contratos de adhesión, donde dice, bueno, si tú quieres operar, sí o sí tienes que registrarlo para ver que no tienes prácticas abusivas, que si das garantías, o sea, todo lo que la ley de alguna manera te obliga a hacer. Y si no estás dentro de ese sector que está obligado, pues lo mejor de todas formas es hacerlo, porque cualquier problema que tengas, pues ya tienes cómo defenderte. Ok, y una pregunta, ¿el tema de los contratos son negociables o recomiendas solo tener un contrato estándar y que ese sea como el para todos? ¿O qué sucede en estos casos? Considero que en las empresas donde pues obviamente hablamos de que vamos a utilizar el mismo contrato con los clientes, pues se considera, por ejemplo, si soy una empresa que estoy obligada por Profeco a registrarlo, pues esos contratos ya no son negociables porque ya están registrados. Podemos cambiar a lo mejor pues montos en el pago, pero el esqueleto principal del contrato no. Ahora, si nos vamos a dedicar principalmente a la firma de contratos con estos, pues con nuestros clientes, ya con este contrato base, pues también considero que siempre debe de ser el mismo. O sea, sí va a haber flexibilidad. Si de pronto podemos hablar de intereses menores, formas de pago diferentes, donde este contrato se puede como jugar, ¿no? Es como un rompecabezas que le quito, que le pongo, pero al final sigue siendo el mismo. Entonces es con lo que se debe de trabajar. Y aquí, por ejemplo, imagínate, digo, yo por ejemplo que no soy abogado, ¿qué consejos nos podrías compartir para estos emprendedores? Pues para entender justamente de qué manera pueden ellos tener contratos más ad hoc, o sea, ¿qué les recomiendas investigar? ¿O qué cláusulas evitar? ¿Qué cláusulas colocar? ¿Cuáles serían como los básicos ahí para alguien precisamente que no esté especializado en temas legales? Cierto, creo que para poder llegar con cualquier profesionista debemos de saber un poquito a qué vamos, ¿no? Porque si no el profesionista pues me va a querer vender o quererme plantear lo que él quiera, ¿no? Entonces creo que lo principal es capacitarnos un poquito. ¿Y cómo nos podemos capacitar? Pues desde tomar algún tipo de curso, leer algún libro, hasta preguntarle a ChatGPT, ¿no? De, oye, mira, mi empresa se dedica a cuestiones, por ejemplo, ¿no? Hace poquito, ¿sabes qué? Somos una clínica dental. ¿Qué necesito para empezar a operar, no? Ah, pues es que necesitas consentimientos informados, o sea, te lo va a dar todo ChatGPT y ya más o menos yo ya sé qué necesito, ¿no? O el libro o el curso, para que yo no llegue en blanco. Y entonces ahora sí, cuando contacto al profesionista, que en este caso pues sería un abogado, pues decirle, mira, yo ya sé más o menos qué necesito, pues ahora tú oriéntame, ¿no? Creo que necesito esto, pues ahora dime si estoy en lo correcto, ¿no? Claro, porque a veces también, pues el cliente llega con una idea prefabricada y cuando te das cuenta, pues no es así, ¿no? O sea, es como, ¿sabes qué? La idea que tú tenías
es muy buena, pero tal vez corres estos riesgos, ¿no? Lo podemos cambiar, pero al menos ya no partimos de nada, o sea, ya tiene como una base de dónde empezar. Y esta parte creo que es muy importante, porque pues ya hay un esqueleto y esta forma, y sobre todo que se pueda manejar de una mejor manera o estructurarlos. Y sobre todo el tener el conocimiento, pues ya es una forma de que podamos saber realmente si el profesional está ayudándonos o no. Y en esa parte de los contratos y demás, me gustaría saber, o nos gustaría saber cómo evitar pues ciertas cláusulas que pueden llegar a ser abusivas o tal vez desfavorables para alguna de las partes. ¿Cómo podríamos saber qué tipo de cuestiones evitar? Digamos que la ley, o sea, la generalidad es que te deja la ley hacer el contrato que tú quieras, pero nos dice siempre y cuando no vaya en contra de la ley, la moral o las buenas costumbres, ¿no? Pero la realidad es que te deja como pactar lo que tú quieras. Entonces, obviamente, pues hay intereses que sí son abusivos, digamos como la generalidad. Pero lo que yo diría es, con todo aquello que no te sientas cómodo o no entiendas, no lo firmes. Es decir, pide que te lo expliquen, porque a veces también algo que considero que está mal desde los abogados es que muchas veces los contratos tienen palabras rebuscadas. O sea, tú ves un contrato y dices, oye, no entiendo nada, son letras súper pequeñitas, no tiene pies ni cabeza, de pronto alguna cláusula es ambigua. Entonces, ahorita hay una corriente que se llama Legal Design, donde todos los que trabajamos en todas las áreas del derecho, pero bueno, en este caso en contratos, los estamos haciendo de tal forma que cualquier persona lo pueda entender. O sea, no necesito ser abogado, no necesito tener un conocimiento jurídico, sino que voy a entender el documento. Y en caso de que yo no lo entienda, pues preguntarle al abogado, ¿no? Sabes que esta cláusula no me queda muy clara. O esta cláusula como que considero que es abusiva, ¿no? Claro, si yo lo puedo negociar. Y entonces por eso decimos, cualquier cláusula que no te haga sentir cómodo, que tú consideres que es abusiva o que no entiendas, no lo firmes. Y en caso de contratos de adhesión donde ya no se puede modificar, pues estaríamos como en las mismas, ¿no? Si yo no me siento cómodo con esa empresa que voy a firmar un contrato de adhesión y no me quieren explicar, nos pasó hace poquito, ¿no? Con un cliente, amigo también, que de pronto me dice, ¿sabes qué? Por ahí eran unos temas inmobiliarios, pues obviamente está el representante legal de la inmobiliaria y fue tan fácil como decirle, oye, mira, sabemos que lo va a firmar el representante legal, queremos que nos facilites el poder para ver si está vigente y además tiene capacidad. Y pues nunca quisieron mostrar el poder, ¿no? ¿Eso qué nos hace sentir a nosotros? Que algo estaba raro. Entonces es como, bueno, ¿sabes qué? No me siento muy cómodo. Si tú no me das esta claridad, pues yo no puedo firmar algo que no es claro para mí, ¿no? Entonces, creo que esa sería como la generalidad. Algo que no considero que sea claro o aquello que desde un principio lo veo abusivo, algo que no me cuadra, desde ahí no lo firmo. Y bueno, creo que me gustó muchísimo esta parte de claridad y sobre todo que podamos entender esta parte de los contratos, porque justamente a veces no tenemos todo el conocimiento necesario y a lo mejor decimos, ah, sí, pues venía palabras rebuscadas, lo firmo y ya, ¿no? Y es una forma en cómo también nos podamos, pues, meter esta parte del tiro en el pie. Y a todos nos pasa, ¿no? O sea, digo, creo que a todos nos ha pasado, yo me incluyo, que vas a sacar un, no sé, un teléfono, no voy a decir marcas, pero pues te pasan el contrato de adhesión y tú, ah, sí, lo firmo con tal de que me lo den, ¿no? Y un plan de teléfono, un plan de internet, todo eso, pues lo firmas y muchas veces no lo lees. El problema es cuando quieres cancelar el servicio y dices, ¿cómo crees que me faltan, no sé, 10 cuotas y las tengo que liquidar aunque ya no quiera seguir con el servicio? Porque no lo leímos. Y a lo mejor sí o sí yo quería forzosamente ese servicio, ¿no? Pero bueno, si lo leí, mínimo ya tengo el conocimiento. O pasó con las políticas de Facebook, ¿no? Que todos les damos a aceptar y nadie las lee. Entonces son como, pues, creo que también es esa cultura de leer lo que estamos firmando. Y también esos son como, vamos a llamarle como trucos, por así decirlo, de que si el contrato es fácil de leer, o más bien está muy bien redactado, donde las cláusulas tienen el título, va a ser muy fácil de leer. Para que si yo quiero ir a los intereses, pues me voy a la cláusula donde dice intereses, ¿no? Me voy a las declaraciones de las partes y es muy claro.
pero nosotros también hemos luchado, por así decirlo, con de pronto ver contratos que dices, no, este contrato no lo pudieron haber firmado, ¿no? No tiene pies ni cabeza, e incluso el objeto del contrato ni siquiera es el objeto del contrato, o sea, ni siquiera se entiende qué querían firmar. Entonces creo que es por eso, uno, o sea, como emprendedores, no estar en blanco, o sea, saber qué quieres, más o menos a dónde vas, acercarte a un especialista y que el especialista te hable con palabras claras, así como nosotros de pronto les pedimos, ¿no? De, oye, mira, estoy trabajando con una empresa de tecnología, yo no entiendo nada de tecnología, explícame con peras y manzanas para que entienda, ¿no? Pues ahora al revés, tú explícame con peras y manzanas la parte legal para que yo la entienda. Y de hecho justo estaba, ahorita que hablábamos de toda esta experiencia y de toda esta parte de, pues, que a veces no quieren pasar la información o no quieren mostrar la información, pues mucho lo hacen por miedo, ¿no? Porque uno de los principales miedos como emprendedor es que te roben la idea y te arruinen el negocio. ¿Hay forma de proteger esto con algún contrato? El tema de propiedad intelectual, de la fórmula secreta, no sé. ¿Cómo Sí, podemos hacerlo ahí? con contratos de confidencialidad. De hecho, los contratos de forma tradicional, pues nos hablaban de 3 etapas, ¿no? Y la etapa 1 iniciaba cuando ya habíamos acordado el contrato, lo redactábamos y lo firmábamos. Pero la realidad es que hoy en día se dice que los contratos inician desde las negociaciones precontractuales, desde la oferta y la demanda. Desde que sabes que Jorge ofrece un servicio que a mí me interesa, y obviamente yo le tengo que platicar mi modelo de negocio, ¿no? Pero ¿qué pasa si Jorge me lo roba, no? Entonces, desde esas negociaciones precontractuales se firman lo que le llaman los NDA, acuerdos de confidencialidad, donde obviamente pues también hay penas convencionales, ¿no? Claro, también ahí se le explica al cliente como, mira, hay información que sí necesitan y hay información que no es necesaria que la cuentes, ¿no? Que no cuentes la historia completa, por cualquier cosa. Pero para protegerte, pues sí están estos acuerdos de confidencialidad que incluso se hacen con tus colaboradores, con tus trabajadores, con todos aquellos que participan, ¿no? Porque ahorita que decías de la fórmula secreta, ¿no? Nos pasó con una empresa, por ejemplo, las recetas tú no las puedes proteger. Sin embargo, pues muchos sabemos que en este caso una empresa de galletas, pues eran muy ricas las galletas y la fórmula pues no podía protegerse, entonces quienes las elaboraban, porque bueno, así lo maneja la propiedad industrial y todo esto, que no se pueden proteger como tal ese tipo de recetas, entonces pues quienes las elaboraban sabían cómo se hacía, ¿no? Y la persona decía, ¿sabes qué? Tengo mucho miedo de que de pronto mi trabajador pues empiece a vender las mismas galletas o mejore la fórmula o lo que sea, pero sobre la misma base. Entonces hacemos acuerdos de confidencialidad donde justamente, y además acuerdos de no competencia, donde pues no vas a poder replicar ese tipo de fórmula o esta información que tú obtuviste por trabajar aquí, y además el tema de la no competencia, ¿no? Que ahí tiene como una laguna de que no te pueden obligar a no dedicarte a trabajar a X cosa, pero sí de dónde obtuviste esa información, ¿no? O sea, no sé, hacíamos galletas de zarzamora y al rato yo llego con unas galletas de fresa, ¿no? Igualitas. Pues me dice que técnicamente es la misma base. Interesante. Y bueno, por ejemplo, en esta parte, ¿qué pasa si alguien rompe este acuerdo? O sea, ¿ante quién te proteges o ante qué instancia puedes ir? ¿Qué sucede? ¿Qué es el post de, pues alguien rompió el acuerdo de confidencialidad? Hay penas convencionales, o sea, en el contrato tenemos que poner estas penas, donde uno, pues es acudir a tribunales, ¿no? Obviamente siempre estamos como con la idea de los mecanismos alternativos y siempre se va a optar porque pues nos vayamos a un mecanismo, mediación, conciliación, arbitraje. Pero bueno, ya cuando es un tema de que se violó la privacidad o la confidencialidad, pues seguramente no van a querer ir a mecanismos. Entonces, pues ya iniciaría un procedimiento jurisdiccional donde no nada más es la pena convencional. Vamos a imaginar que por divulgar la información, yo estipulé que la pena convencional iba a ser $1,000,000, ¿no? De la persona que lo divulgó. Y aparte, en el procedimiento jurisdiccional, pues también va a haber otras responsabilidades que pueden ser penales, civiles, de lo que, cualquier responsabilidad que pueda llegar dependiendo la violación que se dio, ¿no? Entonces, pues claro, no está tan divertido, digamos, o sea, porque al final pues ya divulgaron tu información,
pero sí hay de alguna forma cómo reparar este daño, ¿no? Ya sea con la pena convencional, ya sea con algún otro tipo de responsabilidad, como pena privativa de la libertad, o sea, hasta dónde haya llegado el daño que te cometió esta persona, ¿no? ¿Qué pasa? Por ahí se dijo que un empleado de estas cafeterías muy famosas, ¿no? Había divulgado cómo es que se hacían estas recetas. Entonces, bueno, obviamente el daño que le cometió esta empresa muy famosa, pues monetariamente no lo va a poder pagar la persona. Pero sí hay otro tipo de penas, como pena privativa de la libertad, o bueno, dependiendo hasta dónde haya llegado el daño a la empresa. Interesante. Y sobre todo, justamente el proceso, ¿no? Y que todos entendamos que al final de cuentas tenemos consecuencias al no realizar las cosas que justamente estamos firmando y la importancia de poder ser claros, ¿no? Y justamente hablando un poquito de las ideas y demás, estaba pensando en si hay una forma en cómo podemos proteger legalmente ya sea nuestras ideas, nuestros productos o servicios en un entorno más competitivo. Por ejemplo, yo no soy especialista en protección, pues, de marcas, propiedad intelectual, propiedad industrial, todo eso, ¿no? Que hay forma de protegerlo, o sea, desde patentes, derechos de autor, tu registro de marca, todo eso. Ahora, ¿dónde yo sí entro? Donde una vez que tú ya lo registraste, por ejemplo, hay sesiones de marca, cuando nosotros, por ejemplo, hacemos franquicias y de pronto dices, bueno, ¿sabes qué? Es que quiero empezar a expandirme y ahora quiero empezar a trabajar con franquicias, ¿no? Ah, bueno, es que vas a usar la marca. Entonces, ¿cómo vamos a tener ese uso de marca? Vas a utilizar, por ejemplo, las recetas, las fórmulas, bueno, ¿cómo las vas a utilizar? Entonces, ahí vienen estos contratos donde alguien tiene la titularidad, ya sea el derecho de autor, la patente, lo que sea, y alguien más lo puede explotar a través de una contraprestación económica, ¿no? O sea, te pago por usarlo. Entonces, todos esos contratos sí tienen que ser muy, muy claros por cuánto tiempo lo voy a poder explotar, hasta dónde lo voy a poder explotar, qué derechos y obligaciones tengo. Bueno, ustedes me indicarán si puedo decir marcas o no. Sí, adelante. Sí, ok. Por ejemplo, ¿no? Hace poquito veía el caso de Luisito Comunica y también el caso de MrBeast. Ya ven que, bueno, youtubers muy famosos y de pronto, caso de MrBeast, pues crea estas famosas hamburguesas. Luisito Comunica, sus hamburguesas de fast food, empiezan con estas franquicias y de pronto Luisito Comunica dice, ¿no? ¿Sabes qué? Como yo no tuve una regulación de las franquicias, pues resulta que quienes operaban las franquicias no tenían los estándares de calidad, pero al final era mi marca, ¿no? Entonces estaban, pues de alguna forma, lastimando la marca. Obviamente, pues tuvo que terminar con estos contratos, que no se sabe cuáles eran las condiciones, pero ¿a qué voy con esto? Si vas a tener contratos de franquicia, de uso de marca, de cesión de marca, de todo esto, pues ser muy claro cómo lo vas a utilizar. Porque vamos a pensar que yo ahorita utilizo la marca de alguien, pero el estándar de calidad de mi comida o de mi producto no es el estándar de calidad que se está vendiendo, por ejemplo, en Estados Unidos, ¿no? Y la franquicia la compré para México. Entonces, bueno, ahí existen todo tipo de problemas y también penas convencionales. Si yo te estaba ofreciendo una hamburguesa gigante de 3 carnes en Estados Unidos y la franquicia de México te ofrece una hamburguesa pequeñita con una carne. Entonces, la calidad ya no es la misma, todo eso se tiene que establecer en los contratos, ¿no? Y todo eso lo puedes proteger, o sea, una es la protección que ya te dieron con este registro, con estas regulaciones, y otra es ahora cómo lo voy a explotar frente a terceros y las penas que van a tener cuando no lo cumplan como lo dijeron. Y la verdad es que esta parte está muy interesante en sí, el caso, la verdad, es interesante porque justamente se puede llegar a pedir, ¿no? O sea, si tenemos las franquicias, pues espero que en el otro lugar me sirvan la misma actividad, la misma forma, tengan las recetas y sobre todo que podamos llevar a cabo estos procesos adecuados y sobre todo estar protegidos ambos lados. Hablando un poco de este tema, ¿cuáles serían los pasos básicos para que un emprendedor evite problemas legales comunes? ¿Y cuáles serían estos problemas legales comunes que te ha tocado ver con emprendedores? Bueno, es que creo que hay de todo, pero digamos que vamos a empezar como desde que te estructuras. El primero y más importante es si vas a tener socios.
O sea, primero es que dices, ok, ya, decidí emprender, ¿no? Ok, perfecto. ¿Qué decidiste emprender? Lo que se te ocurra. Y ahora voy a tener socios o voy a operar solo. O sea, la primera decisión más importante es, ¿voy a trabajar con socios o voy a trabajar solo? O sea, creo que esa va a ser la más importante. Si voy a trabajar solo, pues obviamente hay diferentes modelos, ¿no? Ya sea persona física con actividad empresarial o ya sea crear una SaaS. Pero digamos que ya me quité ese problema, ya sé que yo solita opero. Pero si voy a trabajar con socios, tengo que decidir si desde un inicio quiero constituirme como una sociedad, porque a veces nos llevaremos muy bien como amigos, pero cuando ya estamos en el negocio es como de, sabes que este no trabaja, este no pone dinero, este lo que sea, ¿no? O nos estamos peleando porque tenemos ideas diferentes. Entonces, lo primero es decidir si nos vamos a constituir como empresa o vamos a seguir como personas físicas con actividad empresarial, pero vamos a hacer un contrato de asociación en participación, que es como una antesala a hacer una sociedad. O sea, podemos hacer el contrato de asociación en participación, ver si funcionamos, y si funcionamos ya nos constituimos para evitar todos estos temas, digamos, legales y gastos. Entonces, ya una vez que lo decidí, o sea, que yo he visto esos problemas de, sabes que Erika, somos socios, pero ahora ya no sabemos cómo sacar a fulanito, y es como, claro, ¿no? Porque pues todos estamos aprendiendo y no sabíamos que fulanito no iba a hacer absolutamente nada, ¿no? Entonces creo que ahí es un tema bien claro y eso nos sirve también para delimitar cuál es el dinero que van a meter, la inversión, cuáles van a ser sus labores dentro de la empresa, si van a recibir un salario o van a recibir solamente, pues, digamos que estas ganancias que tengan divididas en porcentaje, dependiendo. Y de ahí, pues creo que el contrato más importante que también he visto problemas, o al menos no que los haya visto directamente, sino que se acercan como de, ¿sabes qué? Quiero prevenir esto porque ya empezamos a ver focos rojos, ¿no? Es el contrato que es la cara con tus clientes. Les decía, por ejemplo, somos una empresa de contadores, pues mi contrato de prestación de servicios que sea bien claro, ¿no? Si de pronto nos dedicamos a venta de mercancías, todo en línea, pues mi política de términos y condiciones, cómo lo compro, cómo lo recibo, cuáles son las garantías, política de devoluciones, cuánto cuesta el envío, cuánto cuestan las devoluciones, o sea, todo eso. Algo que a muchos se les pasa, pues es el aviso de privacidad, creo que ese va de cajón, ese sí o sí lo tienes que tener. Y de ahí en fuera, pues ya he visto, digamos que quieren prevenir temas con colaboradores, contratos de prestación de servicios entre colaboradores, temas laborales de regulación, temas de arrendamiento, porque también me ha tocado que de pronto es como montaron un laboratorio, arrendaron el lugar, está súper padre, de repente es como, ¿sabes qué? No te fijaste que tu contrato de arrendamiento es a 1 año. Entonces tú ya le metiste toda la inversión y ¿qué pasa si de pronto tu arrendador te dice, ay, bueno, se acabó, muchas gracias, ¿no? O te voy a duplicar la renta, no sé, lo que sea. Entonces, como siempre tratar de amarrar y decir, bueno, si le vas a inyectar capital, pues al menos amarra tu contrato de arrendamiento por varios años o pon cláusulas que te sean favorables para las dos partes, ¿no? ¿Qué pasa también si no funciona? O sea, todo eso también creo que son estos contratos que tenemos que ser muy cuidadosos, sobre todo porque cuando somos emprendedores no tenemos mucho presupuesto. Entonces, los contratos nos ayudan a que no tengamos que hacerle frente a penas convencionales o a tener que pagar cosas que pues eso va a ser un detrimento en nuestro capital y que muchas veces eso nos puede llevar incluso pues hasta la quiebra, ¿no? O sea, no funcionar. Y no porque tu producto no haya sido bueno, sino porque la operatividad pues no te fue viable. Incluso veía cerca del Día de Muertos en lo de la SEM, que decía ahí los porcentajes, ¿no? De por qué fracasaban las empresas o por qué se morían. Y una de ellos era problemas con los socios o problemas internos, ¿no? ¿Cómo se resuelve? Pues a través de contratos. Así como decían antes, ¿no? Papelito habla. Pues claro, si lo pactamos desde antes, pues ya nos vamos a pelear sobre lo que ya está pactado, no sobre las ideas que yo tenía de algo que probablemente visualicé yo de una forma y la otra parte la visualizó de otra, ¿no? Y creo que en esta parte, de ejemplo, con los socios y demás, ¿como qué puntos crees que sí son importantes, sí o sí, meterlos en esta parte de los contratos?
En el caso de los socios, bueno, uno de los consejos principales es, no porque sea tu amigo va a ser tu socio. Incluso creo que podría decir que las sociedades entre amigos no funcionan, porque o sea, no quiero decir que todas y que no puedas hacer sociedades con tus amigos, pero muchas veces nos pasa, o sea, a mí también me pasó, en algún momento lo llegué a pensar, ¿no? De, ¿sabes qué? Necesito inyección de capital. ¿A quién le voy a decir? Ah, pues amigos, ¿no? Y era como, no te preocupes, aunque no tengas tiempo, mira, con que tú le inyectes capital, yo sigo haciendo todo. No, espérame. Porque una cosa es ser amigos y otra cosa es ya el trabajo, ¿no? Entonces, creo que dentro de los focos rojos que debemos de ver ahí cuando hablamos de una sociedad es qué parte va a ser cada uno. Hoy en día es muy común estos contratos de colaboración entre influencers y empresas, o entre influencers y marcas. Y entonces es como, sí, claro, ¿no? Ahora son socios de X restaurante porque el influencer tiene 100,000 seguidores y con eso va a vender. Sí, pero el influencer no hace nada, ¿no? O sea, entonces, o sea, ¿realmente va a llevar esta ganancia? Pues tampoco. O al revés, el influencer está haciendo todo, está poniendo su nombre, está poniendo su imagen, su reputación, todo, y resulta que cuando llegan al restaurante la comida es terrible, ¿no? Entonces también dice, oye, ¿cómo vamos a manejar esto? Porque yo ya puse mi imagen, todo, y tú no estás dando el servicio que prometiste. Entonces, creo que dentro de las cláusulas que tenemos que hacer en esos contratos de asociación en participación, de colaboración, de alianza, o incluso de las sociedades que se formen, es delimitar qué va a ser cada parte y cómo vamos a ganar, o sea, todas las ganancias que haya, cómo no las vamos a dividir. Vas a tener un salario, solamente se te van a dar la retribución económica que te corresponde, vamos a tener revisiones periódicas, no las vamos a tener, o sea, ¿cómo vamos a operar? Y la verdad es que son 3 puntos que mencionaste que muchas de las personas se les olvida. Y más cuando simplemente dicen, pues es mi amigo, siempre nos hemos llevado bien, llevamos 10 años conocer, pero al final de cuentas sabemos que pues negocios son negocios y la amistad, entonces es importante aprender a separar esta parte. Totalmente de acuerdo. Y bueno, en caso de un conflicto, pues, ¿cuáles serían como las primeras acciones que tú recomendarías realizar o para resolver sin tener que llegar a un juicio, ¿no? Porque hace rato hablábamos justamente que se puede llegar a un juicio y un tema compensatorio, pero aquí estamos hablando de que son tus socios o es un cliente muy, muy querido. Supongo que debe haber algo a lo que se pueda llegar antes, ¿no? En todos los contratos que nosotros trabajamos, obviamente que el cliente lo acepte, ¿no? Tenemos una cláusula de mecanismos alternativos, donde ellos pueden decidir entre mediación, conciliación, arbitraje o incluso negociación, porque lo que es mediación, conciliación, arbitraje, pues sí está regulado y tiene que ser un especialista, certificado, etc. Y la negociación incluso podríamos ser hasta nosotros mismos o lo que le llamamos renegociación, o sea, no alguien certificado. Entonces, en esta cláusula, pues nosotros ponemos quién va a pagar, por ejemplo, el mediador, al árbitro o al conciliador, si es el que incumplió, cómo se va a llevar este procedimiento. Incluso a veces designamos al mediador, al árbitro o al conciliador desde el contrato. O sea, desde que todavía no tenemos un problema, vamos a designar a fulanito como pues nuestro mediador y en caso de controversia, pues vamos a trabajar con él. Ya sabemos cuánto nos va a cobrar y todo esto, pero algo muy característico de los mecanismos es que, bueno, que viene desde la teoría de la negociación con el método Harvard y el win-win, que es ganar-ganar, pues la realidad es que lo que permite es explorar el sentimiento de las partes, porque a veces decimos, pues a lo mejor hablo de sentimientos cuando tenemos temas familiares, ¿no? Pero en un tema corporativo, ¿qué sentimientos puedo tener? No, pues sí existen, porque es desde que yo soy, por ejemplo, el dueño de la empresa, pero soy el fundador, y el otro también, ¿no? Entonces, traigo una historia de la creación de mi empresa donde por alguna razón yo no te pude cumplir el contrato. O sea, probablemente no es porque no quise, es porque tengo problemas financieros, algo pasó. Entonces, en estos mecanismos se explora el más allá, o sea, hablar incluso de sentimientos y emociones que tenemos las personas como seres humanos y que eso muchas veces nos lleva a incumplimientos. Entonces, explícame qué pasó, por qué no pudiste cumplir y cuál es tu propuesta de cumplimiento. Entonces, con estos mecanismos alternativos, pues logramos no llegar a tribunales.
sobre todo ahorita con los temas pues en el país, ¿no? Que de pronto tribunales parados, bueno, todo lo que ya sabemos, pues es como, sabes que la empresa no va a estar detenida porque el tribunal no ha abierto o porque el tribunal está de vacaciones. Entonces mejor vámonos a un mecanismo donde lo podemos resolver mucho más rápido, e incluso hoy en día hay mecanismos alternativos en línea. Entonces ya ni siquiera nos tenemos que trasladar, ¿no? Nos conectamos, lo hacemos en línea, lo resolvemos, ese convenio al que lleguemos hace las veces como una sentencia y se acabó. Y bueno, sí, justamente esa parte de tener todo y las conciliaciones, y creo que algo importante es enfocar y ver todo el panorama, porque realmente pensamos que podemos llevarnos súper bien, pero siempre hay que estar preparados hasta para la peor situación, no tanto por alarmarnos, sino simplemente por estar preparados y tener como ya todo estipulado o platicado para evitar como malas intenciones. Y pues sabemos que el mundo está avanzando, la tecnología igual, y considero que también los contratos, y por eso están los contratos inteligentes. Y justamente me gustaría que te explicaras un poquito qué son iguales a los contratos que actualmente se llevan, hay alguna diferencia, y sobre todo qué beneficios podemos tener nosotros como emprendedores al poder utilizarlos. Pues digamos que esos contratos inteligentes, que son los famosos smart contracts, ya existían y todavía no está como esta regulación muy, muy clara. O sea, por ejemplo, cuando hablamos de smart contracts se dice que son contratos que se autogeneran, y nos ponen en ejemplos como cuando nosotros vamos a comprar un refresco en estas maquinitas que le pongo E13 pago y me dan el refresco. En teoría eso es un smart contract. O sea, yo deposité el dinero, la maquinita me dijo si querías este refresco y se cumplió. Pero digamos que esto es mucho más complejo. Entonces, los smart contracts que hoy se están trabajando, digamos que tienen que estar sobre tecnología blockchain, que bueno, ustedes saben mucho más que yo porque son especialistas en esto, ¿no? Técnicamente en una plataforma donde no se pueda modificar la información. Más o menos están diciendo que hoy en día sería como políticas de términos y condiciones donde le damos a aceptar. Pero hablando como de contratos con tecnología, más que los smart contracts, hablaríamos de contratos electrónicos, donde ya tu contrato lo subes a una plataforma que está autorizada por la Secretaría de Economía. Esta plataforma te da una constancia de conservación y la constancia de conservación te garantiza que ese documento no ha sido alterado ni ha sido modificado y me garantiza la fecha cierta. Entonces, como emprendedores, hoy en día creo que lo mejor es firmar electrónicamente, porque antes era como de, ¿cómo quiero hacer válido mi contrato, no? Pues vamos ante notario. ¿Cuánto te cuesta un notario? Tenemos que ir presencial, tenemos que hacer todo el trámite, entonces es medio complicado. No medio, muy complicado. Si solamente lo hacemos en un papel y lo firmamos, pues muchas veces se creía también, ¿qué pasa? Es que la firma fue alterada, la fecha cierta no es la que dice, entonces todavía que nos tenemos que ir a un juicio, todavía nos tenemos que ir a unos medios preparatorios a juicio, o sea, antes del juicio, para acreditar que el contrato sí es cierto. Entonces ahora con los contratos electrónicos y la constancia de conservación, lo que me garantiza es que sí se firmó en la fecha que dice, que el documento no ha sido alterado, que sí eran las partes firmantes, entonces ya esa manifestación del consentimiento por medios electrónicos, pues me da la posibilidad de que tenga la prueba plena de que el contrato sí lo firmamos y que los firmantes que éramos, pues sí somos los que realmente queremos esto. Entonces, pues ahora como emprendedores creo que es una forma mucho más fácil de firmar contratos. Las plataformas no son tampoco tan baratas, pero si lo comparamos con un notario, pues sí es exponencial, ¿no? Lo que nos ahorramos. Que ahí, como dato curioso, a ver si estudié bien, ¿eh? Es la NOM 151 la que regula esta parte, ¿no? Sí, exacto. Ah, y sí hice mi tarea. Sí. Y, por ejemplo, ¿conoces algunas herramientas o algunas que hayas utilizado previamente que cumplan con esta, pues, con esta regulación? Digamos que para no decir marcas, o sea, lo único que diría es, ok, hay empresas que te venden la idea de una firma electrónica y firmas electrónicamente, pero no te dan constancia de conservación. Eso no te hace prueba plena. Entonces, ¿cómo sé que una plataforma sí sirve? Tiene que estar
autorizada por la Secretaría de Economía. A veces no necesariamente la plataforma donde yo firmo, sino que este es un terciario, donde ya le compró al que sí está autorizado, al PSC, y esta es la plataforma que revende el servicio. Entonces, lo importante es que mi constancia de conservación diga cuál es el PSC autorizado. Entonces, si me da una constancia de conservación y dice cuál es el PSC autorizado con toda la cadena que ustedes saben más que yo, pero bueno, esta identificación, pues entonces ya me garantiza que sí fue firmado por un medio idóneo o por una plataforma idónea. Digamos que es lo que nosotros tenemos que verificar. En pandemia a nosotros nos pasó que de pronto había plataformas muy famosas en Estados Unidos o en Europa y nosotros, pues hay que firmar con esta. Y nos daban un certificado, una constancia de finalización o certificado de finalización, que eso no me garantiza prueba plena. Entonces, hoy en día tenemos sí o sí que trabajar con plataformas que tengan constancia de conservación autorizadas por la Secretaría de Economía. Vientos. Y de hecho esto es consultable, ¿eh? Si ponen en Google PSCs autorizados, Secretaría de Economía, les va a aparecer, son como una docena si no mal recuerdo, y la realidad es que está bastante interesante, así que revisen también con quién ponen sus contratitos. Y por ejemplo, ya yéndonos como un tema más práctico y también pensando en emprendedores, que pues los emprendedores no empezamos aquí con la inversión de 5 millones que nos respaldan, ni mucho menos. Para un emprendedor con un presupuesto limitado, ¿cómo puede acceder a una asesoría legal básica o preparar contratos iniciales básicos que hablábamos ahora sí que hace un momento? Pues te platico nuestra operatividad y así es como digamos que funcionamos, y creo que varias pues empresas como de consultoría legal. Tenemos 2 consultorías, que es la gratuita y la especializada. La gratuita es una sesión breve donde tú llegas con una idea más o menos de lo que quieres y nosotros pues te cotizamos, ¿no? ¿Sabes qué, Erika? Quiero un contrato de prestación de servicios, lo quiero así, 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 ¿cómo me funciona, no? Perfecto, y cuesta tanto. Y luego tenemos la consultoría especializada, que esa, digamos que la pagas, trabajamos como con digamos que el modelo con el que vamos a trabajar, ahorita te explico cómo, y en caso de que ya se quedan con nosotros, pues la consultoría se descuenta del precio final del contrato. Entonces, en la consultoría especializada, ahí lo que nos platican es como, mira, mi modelo de negocio es así. Tengo la idea de hacer contratos de comisión mercantil y creo que esto es lo mejor, ¿no? O así estamos operando. Pero ahí nosotros le decimos, ¿sabes qué? Mira, creo que te conviene más distribución mercantil, porque aunque tú traes una idea de comisión, en realidad es una distribución, ¿no? O puedes tener mejores beneficios con una distribución. O, ¿sabes qué? Bríncate de una prestación de servicios a un laboral, porque en realidad tienes un laboral, ¿no? O al revés, de un laboral a una prestación de servicios. Entonces, ahí les ayudamos como a estructurar todo el modelo de negocio desde la parte legal, la operatividad. Y después, bueno, dentro de la misma cotización le decimos, mira, ¿sabes qué? Necesitas esto, ¿no? Aviso de privacidad, política de términos, tus contratos. Y tú vas decidiendo, y obviamente te decimos cuáles son los prioritarios, cuáles están a la mitad y cuáles pueden esperar. Entonces tú ya vas decidiendo, ¿sabes qué? Ese es el primero que sí me urge, lo pago. Y ya luego cuando la empresa tiene un poquito más de capital, nos vamos con los de en medio, ¿no? Y ya cuando la empresa ya creció, pues entonces ahora sí vámonos con los que no quiere decir que no sean importantes, pero que podían esperar para obtener recursos y ahora sí pues ya hacer, digamos, esa inversión, ¿no? Porque bueno, a todos nos pasa en cualquier área, ¿no? Que dices, claro, a mí me encantaría pues ya tener todo como lo idealicé, pero mi presupuesto no da. Entonces, pues vámonos por partes. Y justamente, ¿no? O sea, irnos llevando siendo estas partes. ¿Cuáles crees que son los criterios que deberíamos tomar los emprendedores a buscar justamente esta parte de asesoría legal o abogados, o lo que ahorita en las redes sociales llaman las banderas verdes de ELSI? Pues yo creo que sería, primero, creo que lo más importante sería la empatía. O sea, que la persona con la que tú vas a trabajar, el abogado, consultor, todo ello, sea empático contigo. O sea, que sepa quién eres tú.
porque de pronto llegan con nosotros y nos dicen, oye, Erika, es que no tengo mucho presupuesto porque voy empezando. Claro que te entiendo, porque también soy emprendedora, ¿no? Y sé que el presupuesto es a veces complicado. Entonces, creo que lo más importante, esa bandera verde que hay que buscar es la empatía. Que entienda quién eres, dónde estás parado, qué quieres. También en el caso de la empatía, nos ha pasado con muchas empresas que no sé por qué está sucediendo esto, pero de pronto nos decía, ¿no? Oye, Erika, es que yo necesito a alguien que entienda la parte digital, que entienda las plataformas, que entienda la tecnología. Y yo le platico a mi abogado y pues mi abogado no, o sea, tal vez el contrato no lo quiere estructurar así porque no lo entiende. Entonces, dentro de la empatía también es que tenga ese conocimiento de lo que tú te dedicas, ¿no? Si vas a trabajar con plataformas, con páginas, con todo esto, pues que sepa qué tipo de documentos legales necesitan. Entonces creo que la bandera verde más importante es la empatía. O sea que, y dentro de esta empatía, pensaría también la comunicación. Que tú puedas tenerle esa confianza a tu abogado de decirle, mira, este es mi presupuesto, esto es lo que busco, oriéntame, platícame, porque a veces también con esta apertura a ser receptivos, pues nosotros también podemos hacer como todas estas propuestas y llegar a mejores términos con la empresa, ¿no? Que al final es pues lo que todos quieren, o sea, proteger su empresa de la mejor manera. Y, por ejemplo, ¿qué recursos también les recomendarías a los emprendedores que puedan buscar? Digo, ya hace rato hablabas, por ejemplo, de pues simplemente preguntarle a ChatGPT, ¿no? Que la inteligencia artificial ya nos puede dar como un camino a seguir. Pero ¿qué otros recursos, libros, cursos, herramientas en línea les recomendarías a los emprendedores? Es que iba a sonar a publicidad, pero lo voy a mencionar. Por ejemplo, ¿no? El caso del manual de contratos, que ese está más enfocado como abogados o estudiantes de derecho. Pero ahorita estamos trabajando con un libro que justamente sale ahorita en enero, sobre contratos para empresarios. O sea, desde todo lo que necesita un empresario conocer sobre los contratos, desde tu estructura interna, externa, casos prácticos que por ahí te platican de, pues, de estas empresas. Entonces, creo que los recursos serían libros. Hay muchos libros que te pueden como orientar. En este caso, pues bueno, ya publicidad, no es cierto. También entrar a webinars, ¿no? Hay webinars gratuitos y de costo, pero de personas que siempre dicen, ¿no? Que aquella persona que tú veas y digas, yo quiero ser como ella, o me puede orientar, pues entonces vamos a tomar pues sus capacitaciones o lo que sea, porque creo que me puede ayudar, ¿no? Y por supuesto, pues cursos. O sea, esta capacitación, dicen que la mejor inversión es capacitarte a ti mismo, ¿no? Si tú tienes este conocimiento, incluso lo puedes replicar. Voy a pensar, soy el director de la empresa, tomo el curso, me capacito y entonces ahora, pues esa capacitación que yo tuve lo manejo a toda mi operatividad, ¿no? Y ya todas las áreas, pues ya tienen como este conocimiento de qué es lo que deben de cuidar. Nos ha pasado, por ejemplo, con algunas empresas que de pronto dicen, ¿sabes qué, Erika? Quiero que le des una capacitación personalizada a mis trabajadores, ¿no? Y es como, ¿por qué no? Ya cuando lo entiendes, es como, mira, es que este es el contrato que nosotros trabajamos, ellos no saben nada de derecho y quiero que les enseñes desde cómo explicar el contrato, cómo lo tienen que firmar, si los clientes les preguntan y tienen dudas, que ellos sepan contestar, ¿no? Entonces creo que eso es súper importante. Y nada más como spoiler, invitación, no sé, como lo quieran ver emprendedores, en Desconocidos vamos a tener en colaboración justamente con Contrato Online un curso especializado en contratos para emprendedores. Yo me iría, no sé, a esperar, buscar la página, aquí en los comentarios seguramente lo van a tener, y inscribirse a este curso, que además va a ser impartido por nuestra experta. Gracias, sí, por eso decía, suena publicidad, Bueno, pero... suena, no sé, emprendedores, yo solo digo, yo tomaría, de hecho lo pienso tomar. Entonces, yo ya me inscribí, emprendedores, pues ahí se los dejamos un poquito al aire, ¿no? Y desde tu experiencia, ¿cuáles son los mayores beneficios de tener una estrategia legal sólida? Que digas, híjoles,
este negocio casi casi se salvó porque tenía esta buena estrategia desde el principio, porque digo, también sé que no todos los emprendedores lo hacemos desde el principio, pero es mejor tenerlo desde el principio. Sí, de hecho, me ha pasado, ¿no? Que de pronto llegan y me dicen, ¿sabes qué, Erika? Quiero que revises mi página, quiero que me des una consultoría, pues para que revises mi página, que te cuente toda mi operatividad, que te mande mis contratos y los revise, ¿no? Y sí me ha tocado que les digo, ¿sabes qué? No tengo nada que modificarte, ¿no? O sea, tu aviso de privacidad está bien, tu política de términos y condiciones está bien, tus contratos están bien, o sea, si acaso te puedo hacer estas sugerencias, pero ya traes esta armadura donde yo ya no te voy a mover, ¿no? Que a veces también en el afán de ganar dinero, si es como, no, están mal, te los voy a corregir, ¿no? Pues sí, para corregirte todo y ya está bien. Entonces realmente esa no es la idea, ¿no? Sino decir, sabes que se pueden hacer estos mínimos cambios, pero ya está bien. Y creo que, o sea, ese beneficio que tienes es, yo lo veíamos por ahí en una imagen, que es como aquel guerrero que va como con su armadura y con su espada a enfrentarse al mundo, ¿no? Porque la realidad es que todos los que estamos, o sea, que somos empresas, que estamos en este mundo corporativo, todos los días nos enfrentamos a desafíos, ¿no? A veces le dicen estar apagando fuegos y dicen, bueno, cuando estás apagando fuegos no debería de ser lo correcto, ¿no? Porque eso no debería de estar pasando. Pero la realidad es que pasa. Entonces, si voy a estar con estos temas, porque siempre va a haber algo que se me salga de las manos. Lo mejor es, creo yo, como una red de apoyo donde el cliente que me está reclamando, que esperemos que nunca sea así, pero siempre hay un cliente, ¿no? Que te dice, oye, es que no quedó claro tal cosa. Aquí está en el contrato, ¿no? Es que no quedamos qué día te iba a pagar. Aquí está en el contrato. Es que las garantías, todo está aquí, ¿no? Entonces, creo que es esa red de apoyo o esa armadura de que cuando sales al mundo corporativo, sales protegido, sales blindado, ya sales con una idea, no estás como divagando en, bueno, es que, porque a veces pasa, cuando quieres obtener recursos, hay un cliente que te dice, ¿sabes qué? Me puedes ofrecer y esto también, y esto, y esto, y tú con tal de tenerlo es como, sí, sí, y claro, claro, ¿no? Sin embargo, si ya tienes un contrato, es como, no, mira, solo sé que yo puedo trabajar con esto, porque si me comprometo a más cosas, probablemente no tenga la calidad, o sea, no te pueda dar la calidad del servicio, porque me estoy comprometiendo a algo que no me corresponde. Entonces, así ya tienes una idea, una red, un traje a la medida, una armadura para poder llegar a este mundo corporativo. Y creo que no se mencionas la parte de la armadura y es importante estar blindados porque realmente todos los que vendemos lo hacemos con el deseo de pues que nuestro proyecto salga. Entonces, si justamente tenemos todos los eslabones, por así decirlo, bien estructurados, va a ser más fácil poder llegar a tener una empresa más fortalecida. ¿Y cuáles serían 3 consejos que les darías a los emprendedores para que se pudieran llevar el día de hoy? Bueno, el primero creo que es, decíamos, capacitarte en el sentido de saber qué necesito. Voy a poner un ejemplo, ¿no? Creo que todos en pandemia a veces teníamos mucho tiempo y entonces empezábamos a ver qué hacíamos. Entonces se me ocurrió la brillante idea dije, ay, bueno, tal vez sería buena idea vender cremas antibacteriales, ¿no? Y entonces empiezo a buscar cuáles eran los proveedores, todo. Creo que tenía mucho tiempo libre. Entonces, por ejemplo, ¿no? En el caso de los emprendedores, estos consejos, ya se me vino a la idea que voy a vender cremas antibacteriales. Perfecto. Pero ahora, ¿cuál va a ser mi operatividad? Bueno, es que una empresa, o sea, yo voy a ser técnicamente el revendedor. Bueno, pues entonces busca cuáles son los riesgos legales, ¿no? ¿Qué pasa si quien crea este producto, pues mezcla algún químico que es, no sé, nocivo para las personas? ¿Hasta dónde viene mi responsabilidad? Porque viene mi marca, bueno, viene todo. Entonces, creo que lo primero sería estar bien segura o seguro de cuál es mi modelo de negocio. ¿Qué vendo? ¿Cómo lo vendo? ¿A quién se lo vendo? Ya una vez que yo sepa esto, pues ahora pasar al cuál es mi operatividad. Y ahora sí, esta operatividad, ¿cómo la voy a blindar? Si yo hago envíos, trabajo solo en línea,
en establecimiento físico, o sea, ¿cuál es mi operatividad? Ahora, ¿cómo la blindo? Para que nadie pueda llegar ahí pues digamos que entrar con algo que no estaba directamente relacionado, ¿no? Y pues ahora sí, que ya sé que la tengo que blindar, buscar al profesionista que tenga empatía conmigo, para que me pueda entender qué es lo que necesito y cómo lo necesito. Perfecto, Erika, estamos finalizando ya este podcast. De verdad, muchísimas gracias por haber estado aquí con nosotros. Pero cuéntanos, si los emprendedores quieren buscarte, tener una asesoría más personalizada, más directa, ¿cómo te pueden contactar? ¿Cómo pueden encontrar contrato online? No sé, ¿cómo pueden acercarse a ti? Gracias. Bueno, pues primero que nada, muchas gracias Jorge, Yuri, por invitarme, a todos los que escucharon el podcast. Y nos pueden encontrar, bueno, tenemos nuestra página web que es www.contratoonline.com.mx. Estamos en todas las redes sociales como Contrato Online. Tenemos un canal de YouTube donde damos, todas las semanas subimos videos justamente con consejos para emprendedores, ¿no? Les contamos historias de un contrato de empresas exitosas y cómo, ya sea la parte positiva o negativa de lo que vivieron, y todas las semanas platicamos pues de un contrato en específico o algo que está pues en boga. Entonces también estaría súper padre que se pudieran suscribir a nuestro canal. También, bueno, tenemos nuestro libro de manual de contratos, ahora viene el de manual de, contratos para empresarios. Y pues claro que tenemos también capacitaciones, ¿no? Que ahora es un honor trabajar con desconocidos y que pues estar capacitando a los empresarios y conocer de todas las áreas pues comerciales, industrias, todo esto que aprendemos conjuntamente, ¿no? Desde que yo aprendo, pues ahora me toca aprender de medicina, de contabilidad, de arquitectura, todo esto y pues entrar desde la parte legal a ayudarles a estructurar este modelo de negocio. Muchas gracias, Erika. La verdad, en lo personal yo también aprendí muchísimo y creo que algo como que tenemos todos los emprendedores es este deseo de seguir aprendiendo. Y al final de cuentas, en un punto de nuestras vidas nos volvemos un poquito de todólogos en esta parte del emprender. Entonces es importante seguirnos capacitando en diferentes áreas, sobre todo para poder desarrollar más nuestro emprendimiento. De hecho, una de nuestras frases es: proteger tu empresa es tan importante como hacerla crecer, ¿no? Porque todos queremos crecer y todos queremos ventas. Pero esas ventas que no están protegidas, o cuando sacas a tus vendedores a la calle o sales tú a la calle, pues pones una armadura, ¿no? Para que no estén desprotegidos y puedan ahí, pues, crecer como todos queremos. Perfecto. Y pues, queridas emprendedoras, queridos emprendedores, este capítulo de Desconocidos ha llegado a su fin. Vayan a seguir a Contrato Online a sus redes sociales, pónganle vengo de Desconocidos y quiero saber más para que suban más videos a su canal de YouTube. Y ya saben, hoy hemos dejado de ser un poco más desconocidos, ya nos conocemos un poco más y nos vemos en el siguiente capítulo. Hasta la próxima, emprendedores.